Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... El contacto a esta hora es con el abogado Ricardo Flores, subdirector del Servicio de Rentas Internas, para hablar sobre este proceso de regularización de activos en el exterior que estará dispuesto hasta fin de este año. Abogado Flores, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas tardes, Fausto, muchas gracias por la invitación. Abogado, se habla de 70,000 cuentas que habrían sido detectadas en el exterior. ¿De cuánto en activos hablamos aproximadamente? ¿Se tiene un estimado? Nosotros contamos con la información efectivamente que intercambiamos automáticamente con más de 120 jurisdicciones que son parte de esta iniciativa que se llama Foro Global en Transparencia e Intercambio de Información con Fines Tributarios. Hemos recibido ese número de cuentas, lamentablemente por temas de confidencialidad y seguridad que nos obliga al ser parte de esta iniciativa, no se puede establecer los montos generales de activos en el exterior. Sin embargo, lo que sí le puedo adelantar es que ya se han regularizado más de 800 millones de dólares en el exterior en activos, ya de que los ecuatorianos han regularizado en el exterior a través de este régimen de regularización. Ahora, esta figura, digamos, se creó con la vigencia de la Ley de Desarrollo Económico. Se habla del un pago de impuesto del 5.5%. ¿Sobre qué nomás se paga para que la gente que nos escucha también pueda estar enterada? Habrá quienes tengan inclusive cuentas, se sabe, cuentas en bancos en el exterior y que deban reportarlas para hacer el respectivo pago. Así es, el régimen de regularización de activos que fue avalado constitucionalmente por la Corte Constitucional cuando decretó la legalidad de la Ley de Desarrollo Económico se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de este año y se trata de regularizar aquellos activos en el exterior que no pagaron en su momento el impuesto a la renta o el impuesto a la salida de divisas que debieron haber pagado y que tienen la oportunidad los ecuatorianos de poderlos regularizar a una tasa del 5,5%. Este proceso no es algo nuevo en la región, es algo que ya han hecho muchos otros países, Colombia, México, Argentina, Perú, Chile, etcétera, con lo cual es un proceso que es normal para transparentar esta situación. Pero también es una oportunidad única, porque ya tenemos acceso a información que nos comparten otras jurisdicciones, tenemos acceso también ya a información que nos va a compartir el próximo año Estados Unidos, con lo cual los contribuyentes que no regularicen su situación pues corren el riesgo de perder esta oportunidad y el próximo año el Servicio de Rentas Internas hará todos los controles pertinentes a las personas que tengan estas cuentas en el exterior y que no hayan aprovechado la oportunidad de incorporarse en este régimen de regularización. Para quienes no se incorporen en este régimen de regularización, como usted lo menciona, abogado Flores, y hay que quedar claro, para quienes no declaren los activos podrían ser considerados ya dentro de su esquema como un incremento patrimonial no justificado. Así es, nosotros una vez que termine este régimen empezaremos los controles de aquellas personas con las que nosotros contamos con información que tienen activos en el exterior y que no han procedido a regularizarlos. Esas personas nosotros les haremos los controles pertinentes, efectivamente podremos alegar un incremento patrimonial no justificado porque no han sido declarados el impuesto a la renta o salida de divisas en el Ecuador y adicionalmente a eso, se le hará la determinación respectiva y tendrán que pagar la tasa impositiva regular, es decir, que en personas naturales podría llegar hasta el 37% con intereses y recargos y sin perjuicio de la derivación penal que puedan tener estas conductas por defraudación tributaria. A día de hoy, la sentencia de la Corte Constitucional no ha sido publicada en el registro oficial, por lo que la declaratoria de inconstitucionalidad de esto de la exención penal que existe actualmente en la ley se mantiene vigente actualmente, con lo cual aquel que se regularice hoy, aparte de pagar una tasa del 5,5%, no estará incurso en responsabilidades penales de defraudación tributaria o aduanera por este tipo de activos en el exterior. ¿Y para qué tipo de activos? Y si quisiera un poco ejemplificar, igual, insisto, para que quienes nos escuchan, ¿a qué se paga impuesto? ¿A qué tipo de activos se aplica? Nos referimos a cuentas, nos referimos a bienes, evidentemente. ¿Qué otros ejemplos podrían aplicarse donde se determine que existe la obligatoriedad del pago de impuesto? Sí, son todo tipo de activos en el exterior, incluido pues, cuentas financieras, inversiones que tengan en el exterior, inmuebles, participaciones en acciones de compañías, también los portafolios de inversión que a veces invierten en estas compañías en bolsa, bonos del Tesoro de los Estados Unidos o de cualquier otro país que puedan emitir, etcétera. Es decir, no hay una limitante. El concepto de activos debe entenderse de la manera más genérica posible y la idea es que tienen que regularizar
todos los activos mediante una declaración juramentada, que ese es otro tema también muy relevante para los contribuyentes. Ellos tienen que declarar bajo juramento que esos son los únicos activos que tienen en el exterior y que no hay más. Por lo que si la administración tributaria llega a determinar que existen otros activos, aparte de cobrar el respectivo impuesto, también el contribuyente puede haber incurrido en un delito de perjurio por haber falseado una declaración juramentada ante la administración tributaria. ¿A quiénes se consideran residentes fiscales? Residentes fiscales en el Ecuador está el concepto en la ley de régimen tributario y básicamente se considera residente fiscal en el Ecuador a aquel contribuyente que pasa más de 183 días en el Ecuador o bien tiene su mayor núcleo de negocios en el Ecuador o su mayor fuente de ingresos en el Ecuador y a pesar de que no pase más de 183 días. Lo importante es saber cuál es el origen de los recursos con los que vive esa persona y si la mayoría del origen de esos recursos son ecuatorianos, pues se considera a esa persona un residente fiscal ecuatoriano. ¿Qué pasa en el caso de las empresas? Sí sería bueno establecer, porque también se aplica el impuesto en el caso de las empresas. Deben estar constituidas en Ecuador. En algunos casos también hay empresas de capital mixto. Claro, a ver, las empresas que estén constituidas en Ecuador, eso es un poco más fácil de determinar porque la residencia se da por su lugar de domicilio, es decir, estamos hablando de empresas que tengan su domicilio en el Ecuador independientemente de cuál es su composición accionaria, ¿no? Entonces, una empresa que tiene en el Ecuador, una empresa domiciliada en el Ecuador, es una empresa que tiene, que puede sujetarse a este régimen y que tendría también la oportunidad de regularizar sus activos. Lo de la composición accionaria vendría a ser un análisis ya no de la compañía, sino que vendría a ser un análisis del accionista, porque como le indiqué, Fausto, hay personas que tienen acciones en compañías y esas acciones son las que tendrían que ser objeto de la regularización de activos en el exterior, aun cuando la compañía sea una compañía domiciliada en el extranjero. ¿Qué tipo de sanciones se establecen para quienes no declaren? Para aquellos que no se acojan al régimen de regularización que vence el 31 de diciembre, ya se aplica el régimen general de impuesto a la renta. Entonces, la administración tributaria, dentro de sus planes de control, va a iniciar procesos de control, digamos, persuasivos, disuasivos o intensivos a los contribuyentes que no hayan declarado sus cuentas en el exterior para determinarles, como mencionábamos anteriormente, el enriquecimiento, el incremento patrimonial no justificado y, por lo tanto, determinar el impuesto de la renta a la tasa general de impuesto a la renta actual, que llega hasta el 37%, más intereses, recargos y, como indicaba, sin perjuicio de la posible responsabilidad penal en que puede incurrir un contribuyente por haber omitido y defraudado tributariamente al Estado. Está claro, abogado, que el plazo vence hasta el 31 de diciembre. ¿Qué pasa posteriormente? Claro, el plazo vence hasta el 31 de diciembre, es la última fecha en que el contribuyente puede regularizarse, hacer su declaración y pagar. A partir de esa fecha, como indico, iniciaremos todos los procesos de control necesarios a los contribuyentes que, teniendo cuentas o activos en el exterior, no los han regularizado. Y como manifesté al inicio de la entrevista, Ecuador ya cuenta con información de más de 120 jurisdicciones que automáticamente intercambian información con nosotros. De hecho, yo estuve personalmente en Sevilla hace 3 semanas en la reunión del Foro Global, en donde estuvo la plenaria, donde me reuní con varias autoridades tributarias de otros países del mundo y convinimos en incrementar y fortalecer los lazos de cooperación para luchar contra la evasión, no solo a nivel regional, sino incluso a nivel mundial. ¿Con qué tipo de información que podría aportarse? Un poco se me cruza este tema porque sí se ha compartido información de varios países donde se encuentran registradas estas más de 70,000 cuentas de lo que se ha hablado, cuentas financieras. ¿Qué tipo de información de esta puede servir también para cruzar con el sistema judicial, que en muchos casos se ve impedido también para detectar estas cuentas? A ver, lo que sucede es que el Foro Global sobre Intercambio de Información que tenemos es con fines tributarios. Es decir, yo quiero también que la gente entienda que esta información es una información muy sensible para todas las jurisdicciones, sometida a sigilo bancario en todas las jurisdicciones, y este es un proyecto de la OSD al que nos hemos sumado varios países. Sin embargo, todos nosotros hemos cumplido la evaluación satisfactoria de confidencialidad y seguridad de la información, de tal manera que actualmente se prevé que solo se utilice con fines estrictamente tributarios. Esto no quiere decir, por supuesto, que nosotros no podamos reportar a las instituciones del Estado en caso que detectemos a otras instituciones
estilo UAFE o Fiscalía en caso de que detectemos delitos o posible lavado de activos en estos activos en el exterior. Sin embargo, existe la iniciativa ya de que y es una iniciativa a nivel regional, que también se utiliza esta información con fines distintos de los tributarios. Sin embargo, son pasos que hay que cumplir porque, como usted sabe, Fausto, esta es información muy sensible que compartirla abiertamente pondría en riesgo el intercambio automático de información del cual Ecuador ya es parte y que nos costó mucho trabajo poder recibir esta información y cumplir con los estándares internacionales de confidencialidad y seguridad. Claro, y le comentaba eso precisamente porque es lo primero que salta un poco a la mente el momento en el que se cruce todo este tipo de información, tomando en cuenta de cuántos casos son decenas, no me atrevo a decir si cientos, pero decenas de ecuatorianos que tienen bienes en el exterior, en algunos casos con procedencia al menos dudosa, y por eso era la pregunta. Finalmente, abogado, en cuanto a las opciones de pago, ¿hay facilidades que se pueda dar en el caso de montos que puedan ser incluso altos para el pago de este impuesto? Sí, hay una facilidad hasta 6 meses que se podría dar. Sin embargo, lo que establece la norma es que el pago tenía que haberse hecho hasta el 31 de diciembre de este año para poderse acoger al régimen, con lo cual aquellos que declararon en marzo o que declararon en abril tenían 6 meses para pagar, pero los que declaren hoy o en diciembre van a tener que hacerlo como máximo. Se nos cortó el audio. Sí, disculpe, lo que le decía es que el pago se tiene que hacer en cualquier caso hasta el 31 de diciembre. Había un plazo de 6 meses en la norma, pero siempre con un máximo de hasta el 31 de diciembre, con lo cual quien declare hoy tendrá aproximadamente un mes para poder hacer el pago de este impuesto. Para quienes nos están escuchando, y no sé si nos puede decir un poco, tratemos de hacerlo lo más gráfico posible, y los requisitos y cómo se ingresa para poder generar este pago. Sí, en la página web del Servicio de Rentas Internas, que es www.sri.gov.es, en la parte de formularios existe un formulario específico que es el formulario para la declaración juramentada de regularización de activos. Ese formulario debe ser completado por el contribuyente, se presenta en línea y posteriormente se utiliza el formulario múltiple de pagos, que la gente lo conoce, que me parece es el 106 o el 126, el número no lo tengo ahora en la cabeza, pero es un formulario múltiple de pagos en el cual se introduce el valor a pagar y se puede pagar, ya sea pues en línea con las opciones que prestamos de convenios de débito o tarjeta de crédito, o se puede acercar a una institución bancaria a hacer el pago de este impuesto. Y me gustaría puntualizar algo que también es relevante para que la gente lo sepa, porque mucha gente puede pensar que este régimen se puede prestar para limpiar dinero, digamos, de producto de hechos de corrupción, que como todos sabemos hay muchos escándalos de corrupción últimamente en general, pues no. Y quiero ser muy enfático en que la ley establece expresamente que los funcionarios públicos o quienes hayan sido funcionarios públicos no pueden acogerse a este régimen de regularización. Es decir, ningún funcionario que haya prestado sus servicios, ya sea Servicio de Rentas Internas, Petroecuador, UAFE, cualquier institución del Estado o empresa estatal, cualquiera que haya estado sujeto a un régimen de servidor público, no puede acogerse a este régimen a efectos precisamente de evitar que haya un blanqueo de capitales. Perfecto, y en eso quedamos claros. Abogado Flores, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fausto. Gracias. Ha sido el abogado Ricardo Flores, subdirector del Servicio de Rentas Internas, hablando sobre el proceso de regularización de activos en el exterior. Hasta el 31 de diciembre, el plazo para este pago. Se trata de un impuesto del 5.5% sobre los activos que se mantiene en el exterior. Y esto aplica para todos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.